Audiolibro El corazón del hombre. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Fariseo ciego. Limpia lo de dentro del vaso y plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. San Mateo capítulo 23 versículo 25 a 28. El corazón es a menudo mencionado en las Escrituras como el asiento de los afectos y de las pasiones, también de la sabiduría y del entendimiento. Hay ciertos animales que tienen unas características que se pueden comparar con diferentes tipos de pecados que pueden morar en nuestro corazón. He aquí el Maestro de los Maestros, Señor de Señores y Rey de Reyes, Jesús, nos explica que en el corazón del hombre sin Dios es uno que sirve al pecado y se deja dominar por Satanás. El corazón del hombre pecador. Nunca conoció al Señor. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. San Mateo capítulo 15 versículo 18 a 19. Mas por tu dureza, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2 versículo 5. Este es el corazón de un hombre mundano, que se entrega al vicio y que vive conforme al espíritu que gobierna a este siglo, el espíritu que ahora gobierna en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2 versículo 2. En su rostro se ve dibujado la ligereza o la sensualidad. No se inquieta por causa del pecado, que no tiene nada por ilícito, sino que se deleita con todo lo que desea un corazón depravado y se entrega a la vida desordenada sin tener en cuenta a Dios, ni la eternidad ni el juicio. En este corazón reside Satanás junto con su séquito. El pavor real. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, y la arrogancia, y el mal camino y la boca perversa. Proverbios capítulo 8 versículo 13. La altivez de ojos, y el orgullo del corazón y el barbecho de los malvados son pecado. Proverbios capítulo 21 versículo 4. Antes del quebranto va la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios capítulo 16 versículo 18. Cuya cola de largas plumas con matices de oro y azul, se abre en abanico, supera a todos los demás en orgullo y representa la altivez, pecado que debido a ciertos méritos como talentos o gracia, riquezas, hermosura o altos puestos de honor, todos los cuales son favores inmerecidos de Dios, induce a tantas personas o a bien a complacerse a sí mismas y a envanecerse como si fuesen mejores que sus semejantes, a tener en poco, despreciar u oprimir a los demás, llevándolos así al desastre total. Debido a que si estos dones de parte de Dios no están bajo su dominio en vez de ser de bendición son de destrucción. El cerdo. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno profanare el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 17 a 17. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. San Lucas capítulo 21 versículo 34. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lascivias y libertinaje, ni en pleitos y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de los deseos de la carne. Romanos capítulo 13 versículo 13 a 14. El que guarda la ley es hijo prudente, pero el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Proverbios capítulo 28 versículo 7. Es símbolo de la intemperancia, gula, embriaguez, relajación y suciedad. Un corazón pecaminoso devora toda sugerencia impura.
Una persona glotona también es abominación a la vista de Dios. Este animal es considerado impuro para los judíos de tal manera que el mismo Señor Jesús expulsó la legión de demonios de aquel hombre a los cerdos, porque es un animal inmundo, sucio que se alimenta de la basura y esto representan los demonios. San Lucas capítulo 8 versículo 26 a 39. El macho cabrio. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica, contra su propio cuerpo peca. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 18. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 22. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lascivias y libertinaje, ni en pleitos y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de los deseos de la carne. Romanos capítulo 13 versículo 13 a 14. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Animal hediondo y lujurioso personifica la concupiscencia y toda suerte de impurezas que llevan a los hombres a cometer toda clase de maldad que no convienen. Es una semilla que se siembra en los corazones de la humanidad a través de película y literaturas pornográfica. Hoy estas cosas son aceptadas en la moral moderna como algo completamente normal. La tortuga, que se arrastra lentamente, recuerda la pereza, la pasividad, el fatalismo y la tibieza, vicio que priva al hombre de todo celo, de toda propensión al bien y deseo de superarse. La naturaleza humana es muy perezosa y floja para adquirir las cosas de Dios. La pereza nos impide orar, lee la palabra y ayunar. El tigre. Deja la ira y desecha el enojo, no te irrites, pues ello solo conduce a hacer lo malo. Salmos capítulo 37 versículo 8. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Eclesiastés capítulo 7 versículo 9. Quita, pues, el enojo de tu corazón y aparta el mal de tu carne, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Eclesiastés capítulo 11 versículo 10. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, palabras soeces de vuestra boca. Colosenses capítulo 3 versículo 8. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien, debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 23 a 24. Que es una de las bestias más fieras y crueles, representa la ira y la malicia que mueve a los hombres a acometer hechos característicos de tan feroces animales. Representa la ira y el mal genio. Un corazón rencoroso, lleno de violencia y enojo es igualmente abominación delante de Dios. El sapo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. San Mateo capítulo 6 versículo 19 a 21. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? San Marcos capítulo 8 versículo 36. También les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré, porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. San Lucas capítulo 12 versículo 16 a 21. Representa los pecados de avaricia y amor al dinero que es la raíz de todo mal. Algunos sapos en el Congo, comen hormigas por cientos hasta que revientan y mueren. Un corazón avaro no quiere abrir su mano para ayudar al pobre y al necesitado.
Trata de cualquier forma, honrada o deshonradamente, de adquirir y ganar las riquezas de este mundo a cualquier precio. La serpiente. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros codiciáis, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís? Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago capítulo 4 versículo 1 a 3. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento, y de Aarón, el santo de Jehová. Se abrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió al grupo de Abiram. Salmos capítulo 106 versículo 16 a 17. He visto asimismo que todo trabajo y toda obra excelente despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. Eclesiastés capítulo 4 versículo 4. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Filipenses capítulo 1 versículo 5. Este animal representa los celos y la envidia. Engañó a Eva en el jardín de Edén y destruyó la dulce comunión y armonía entre el hombre y Dios. Un corazón lleno de celos se destruye a sí mismo. Un corazón lleno de envidia dice que las bendiciones que Dios le ha provisto no son suficientes y siempre está comparando su bendición con la de las demás personas. El corazón de un hombre arrepentido demuestra arrepentimiento verdadero. Se va lo malo que hay en él. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón quebrantado y contrito no despreciarás tú, oh Dios. Salmos capítulo 51 versículo 17. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Salmos capítulo 34 versículo 18. La gracia prominente de Dios que por medio del Espíritu Santo, le convence por medio de la palabra santa que dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Corintios capítulo 6 versículo 9 a 10. El pecador horrorizado y tembloroso, reflexiona, examina su corazón y no encuentra en él sino pecado y abominación. Quisiera librarse de él, pero siente el poder del pecado. Reconoce su propia debilidad de inclinación al mal y exclama desde el fondo de su corazón: Miserable de mí, ¿quién me librara de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Romanos capítulo 7 versículo 24. Mas esto no es excusa para tener una vida de esclavitud, de derrota y de desdicha, sino que Jesús ha provisto el camino para todo el mundo a la libertad del pecado que se llama el arrepentimiento. Esta palabra quiere decir un cambio de mente, de actitud, de camino, de dirección, de prioridades en cuanto a Dios, principalmente en relación con el pecado de nosotros hacia Él. También es en pensamientos, malos conceptos de vida acerca de nosotros mismos como pesimismo, falsa humildad, religiosidad, filosofías huecas, mediocridad, engaños y mentiras del diablo, etc. Y también en relación con el mundo, lo que me rodea espiritual y personal. El arrepentimiento es más que llorar, lamentarse o dolerse. Es un cambio de conducta radical por medio del poder del Espíritu Santo en nosotros hacia Jesús, aquel que es el único que tiene la capacidad de perdonar pecados de toda la humanidad. Por eso dice su palabra: arrepentirse o perecer. Caso contrario, si menospreciamos las riquezas de su benignidad, que muchos ignoramos y que ella nos guía al arrepentimiento, atesoramos ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todo pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas capítulo 13 versículo 2 a 5. Así, que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos capítulo 3 versículo 19.
¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio justo de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y hora e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos capítulo 2 versículo 4 a 11. Un ejemplo de arrepentimiento y de cambio de conducta relacionado al pueblo gentil de Dios, lo podemos notar en el libro de Efesios y Colosenses que exhorta a los creyentes a abandonar, dejar, despojarse del viejo hombre que para nada aprovecha sino más bien nos seduce, atrapa y esclaviza a causa del engaño del pecado. Que el apóstol Pablo nos exhorta a tener un sentido de responsabilidad en cuanto a nuestro camino cristiano y que de una vez por todas y para siempre dejar atrás el pecado que nos trae vergüenza, destrucción y muerte eterna. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aidaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro ojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios capítulo 4 versículo 22 a 28. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Colosenses capítulo 3 versículo 9 a 11. El corazón apartado de Dios se aparta de las cosas de Dios. Su estado es peor que el primero. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. San Mateo capítulo 12 versículo 43 a 45. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías, a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer, con Regem-Melech y sus hombres, a implorar el favor de Jehová, y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos, y a los profetas, diciendo, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Vino, pues, a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, habla a todo el pueblo del país, y a los sacerdotes, diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? ¿Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Y vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos.
Y aconteció que así como él clamó, y no escucharon, también ellos clamaron, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Dios nos manda a mantener libres de toda impureza y pecado. El Señor no puede morar en un corazón contaminado con cosas como la que mencionamos anteriormente. La palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Proverbios capítulo 4 versículo 23. El corazón de un hombre que cree en Cristo produce frutos. Es morador del Espíritu Santo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. San Mateo capítulo 7 versículo 16 a 20. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago capítulo 3 versículo 17. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel capítulo 36 versículo 26. El pecador ya dispuesto a arrepentirse y contristado a la vista de sus pecados derrama amargas lágrimas de contrición. El arrepentimiento verdadero nos lleva a entristecernos en nuestro corazón, reflexionar y abandonar esa conducta pecaminosa que denigra nuestro testimonio cristiano, afecta a los demás y trae vitupero el hombre en Cristo como a la Iglesia también. Ahora me gozo, no porque hayáis contristados, sino que fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis contristado según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 9 a 10. Ahora se cumple aquella promesa bíblica en el que dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmos capítulo 147 versículo 3. El Espíritu Santo, o sea, la gracia divina se aproxima al alma, le revela el Evangelio de Jesucristo que comunica la noticia que el Hijo de Dios vino al mundo para salvar pecadores tales como nosotros. Que Cristo murió por ellos para alcanzarles la vida eterna. Los enemigos de su salvación, los animales fétidos, Satanás y su comitiva, han desaparecido de aquel recinto, y de este hombre se puede decir como de los fieles de Corintio. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Oh, cuán glorioso, cuán bendita y deleitosa es la condición de alma de un pecador perdonado, no puede menos que prorrumpir en cánticos de alabanza. Rebosa en la alegría que siente en su Salvador y en la posesión de su gracia. Todas sus fuerzas son insuficientes para ensalzar debidamente el amor y la misericordia divina. Parécele que la eternidad no será bastante larga para la alabanza que quisiera tributarle de su salvación. La palabra de Dios en cuanto al corazón del hombre. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a los grandes de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7. Él formó el corazón de todos aquellos, atento está a todas sus obras. Salmos capítulo 33 versículo 15. ¿No demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Salmos capítulo 44 versículo 21. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Proverbios capítulo 20 versículo 27. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Proverbios capítulo 20 versículo 9. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Proverbios capítulo 28 versículo 26.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras. Jeremías capítulo 17 versículo 9 a 10. Nada hay fuera del hombre que entre él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró a la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre, no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. Porque dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. Marcos capítulo 7 versículo 15 a 23. Jesús conoce todos los hombres. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. Juan capítulo 2 versículo 23 a 25. Al permitir que Jesús examine nuestro corazón, él por medio de su Espíritu Santo, nos sacará la máscara de manto religiosidad, espiritualidad que hemos llevado por mucho tiempo, ya que en estos tiempos todo el mundo, incluyendo la Iglesia del Señor, vive de las apariencias. Al principio del examen por medio de Jesús, nos sentiremos avergonzados, decepcionados y frustrados, debido a su santidad, luz y verdad. Pero al continuar caminando con Él en amor, obediencia y fe, Él nos limpiará, los lavará, nos purificará, nos sacará del lodo cenagoso y de la escoria de pecados que hemos cometido, los cuales impedían que el agua purificadora de la palabra de Dios, la gracia divina, la sabiduría de lo alto, la unción divina pueda fluir de nosotros y a través de nosotros, que esto no sucederá si nosotros nos arrepentimos de corazón ante el Señor, para que así se aviven de nuevo los dones, nuestro primer amor y la fe en Él. Por esta razón sigamos el consejo del salmista David y del profeta Isaías, que dijo: Escudriñadme, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Salmos capítulo 26 versículo 2 a 3. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Salmos capítulo 139 versículo 23 a 24. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra; si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Isaías capítulo 1 versículo 16 a 20. La pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón delante de Jesús? Si deseas aceptar su salvación, redención, perdón de pecados y un nuevo corazón, haz la siguiente oración. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10 versículo 8 a 13. Si has hecho esta oración, te animo en el nombre de Jesús para que los conozcas en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos habla acerca de su vida en abundancia, muerte y resurrección. Pongamos nuestros ojos en Jesús, autor consumador de nuestra fe.
Hebreos capítulo 12 versículo 2. Mi oración es que mi Señor Jesús nos dé un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de donde prediquen acerca de Jesús, y a medida que lo vayas conociendo, amando y obedeciendo, compártelo con aquellos también que lo necesiten como tú y yo. Te amo en mi Señor Jesús. Gracia y paz a tu vida. Podemos confiar en su palabra infalible que dice: y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Ezequiel capítulo 11 versículo 19 a 21. Esta es la verdadera circuncisión, la del corazón, de todo aquel judío, griego, siervo, libre, gentil, extranjero, etc., que acepta a Jesús como el Mesías Salvador, el Señor de su vida y corazón, y se convierte al Evangelio de salvación. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que los es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Romanos capítulo 2 versículo 25 a 29. Que el Señor bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia, que el Señor alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros paz. Amén.